¿Se ve bien la pantalla también? Imagen, perfecto. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a ir haciendo las presentaciones mientras que damos un minutico de cortesía para aquellos que son un poco más rezagados, pero también nos gusta ser puntuales para ser respetuosos con aquellos que están puntuales. Pues buenas tardes a todos, como he dicho. Esta tarde vamos a ver un tema que a mí me encanta, puesto que ha sido un mundo en el que me he movido durante muchísimos años y en el que he conseguido avanzar bastante, aparte de que por mi formación inicial, que fue de informático, pues es una parte que me gusta y es acerca de trabajar con Expert Advisors, pero en concreto esta tarde es nociones para optimizar nuestro Expert Advisor, para poder optimizar este Expert Advisor. Muy bien. Pues antes de nada, bueno, esta carretilla que se ve por ahí la mía, pero bueno, antes de nada quería dar un pequeño repaso, algunas nociones básicas de lo que es un Expert Advisor. Entiendo que si estáis aquí es porque ya habéis trabajado anteriormente con ellos o sabéis lo que son, y si no, pues vamos a hacer un repaso muy breve por esto. A ver, perdón, disculpadme 3 segundos, que tengo un pequeño error en la pantalla. Perdón, ya estoy de vuelta. Tiene un pequeño error del directo. Vale, lo que estaba diciendo es que lo que vamos a ver es cómo optimizar nuestro Expert Advisor, y para eso vamos a poner nociones muy rápidas y muy básicas iniciales de lo que es un Expert Advisor y especialmente qué tipo de optimización puede hacer. El Expert Advisor es simplemente un robot, es un programa informático que yo puedo programar en la plataforma de MetaTrader, en la parte del Meta Editor, que es este botoncito que hay aquí amarillo en la parte de arriba. Se llama MetaQuotes Language Editor. A través de ese editor nosotros podemos programar por medio de código, como estáis viendo aquí, nuestro asesor experto, es decir, nuestras reglas de trading pueden programarse para que nosotros podamos aplicarla de forma automática en nuestra plataforma. Una vez que yo lo tengo programado, esto se compila y se convierte en un archivo que se puede cargar en la plataforma MetaTrader, en la parte del el testador de estrategias, la prueba de estrategias, se dice en castellano, y entonces poniéndole un determinado periodo de tiempo me va a analizar las compras y las ventas según los parámetros que yo haya programado durante ese espacio de tiempo y me lanzará un informe. Ese informe que me lanzará no. Entonces lanzará un informe y en este informe yo tendré una serie de parámetros que me van a decir las estadísticas de ese sistema. Entre todos estos parámetros son bastante intuitivos. Bueno, en mi caso lo tengo en inglés, pero si lo tenéis la versión en castellano veréis que son bastante intuitivos. Simplemente vamos a repasar 2 o 3 que para mí son los más relevantes. En este caso, el primero que yo siempre tengo en cuenta es el drawdown. Vamos a hacer un poco más pequeño aquí. El drawdown, tanto el absoluto como el relativo. Especialmente para mí me interesa el absoluto. Obviamente el profit factor, es decir, el retorno de ese, por cada euro invertido, el retorno que yo tendría, en este caso negativo, en esta prueba que he hecho, y el expected payoff, ¿vale? Que eso es un parámetro que vamos a ver que también me interesa, es cuánto espero ganar por cada posición que ha metido el sistema. En este caso ha hecho 536 operaciones. De esas 507 operaciones, el retorno esperado era de un menos 2,68.
es lo que me lanza esta prueba de estrategia. Obviamente es totalmente nefasto. Ya estamos viendo el gráfico, que es negativo, pero bueno, vamos a trabajar para conseguir darle la vuelta a esto a través de, en el mismo periodo de tiempo, optimizar los parámetros y no tener que hacerlo a mano nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar la parte práctica, porque este webinar va a ser casi todo práctico, vamos a ir directamente a la plataforma y vamos a hacer en tiempo real los ajustes necesarios para convertir esta curva, que en este caso es una curva más o menos negativa, en intentar convertirla en una curva positiva, en el mismo periodo de tiempo, simplemente optimizando los parámetros. Entonces, para empezar, como hemos dicho, vamos a repasar algunas cuestiones básicas. Bueno, yo creo que la pregunta aquí clave es siempre la misma. ¿Qué parámetros nos dicen si un sistema es un buen sistema o no? Como os he dicho, yo me fijo principalmente en el drawdown, en el expected payoff, en el retorno esperado y en el profit factor, que son los tres principales que yo evalúo. Es importante decir sobre el sistema de trading, y además no lo dije yo, si lo dijo José Luis Cárpatos, dice que un buen sistema de trading debe funcionar más o menos en cualquier subyacente, con los ajustes necesarios. Es decir, si los principios y la lógica que están detrás del sistema son solventes, tienen solidez, me van a servir más o menos para cualquier subyacente. Obviamente habrá que ajustar algunos parámetros de take profit o stop loss o trailing o algunos ajustes en las medias o los indicadores que utilice, pero si las reglas que hay detrás son sólidas, más o menos funcionarán para todos con esos ajustes. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es esos ajustes, definir un poco mejor esos ajustes para el subyacente que estamos trabajando y operando en ese momento, ¿vale? Entonces vamos a enfocar principalmente en, como he dicho, los conceptos del drawdown, que solo como mero repaso y rápido repaso, porque entiendo que vosotros, principalmente los que ya habéis operado con esto, sabéis lo que es, yo lo definiría como la máxima serie de pérdidas consecutivas. Es decir, un drawdown no es una pérdida en mi curva de capital, sino es una sucesión de pérdidas en mi curva de capital. Cuando yo mido desde que yo empecé con esas pérdidas hasta que yo paré con esas pérdidas, todo esto sería el drawdown, es decir, la máxima serie de pérdidas consecutivas. Como dice aquí, ¿vale? No una pérdida, sino una serie de pérdidas consecutivas, que no es lo mismo. Todos entendemos que en el trading hay pérdidas, y los que no entiendan esto tienen un problema muy serio, porque siempre hay pérdidas en el trading, pero lo que yo tengo que medir realmente no es si hay pérdidas o no, sino la máxima serie de pérdidas consecutivas, si va a limpiar mi cuenta o no. Un segundo. Vale. Entonces, en este caso tenemos varios drawdowns. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, aquí tenemos el tercero y aquí tenemos el cuarto. ¿Vale? La máxima serie de pérdidas consecutivas, obviamente, es el cuarto, porque durante más tiempo y de una forma más profunda mi sistema está cayendo. Entonces, este sería el que yo tendría que evaluar e intentar trabajar para reducirlo, porque no importa que mi sistema esté aquí arriba en mi curva de capital, si se viene hasta aquí abajo. Y si soy capaz de aguantar esto, tengo que tenerlo medido previamente, porque si no perderé esa estabilidad en el sistema. Entonces, la máxima serie de pérdidas consecutivas. ¿Por qué es tan importante el drawdown? Porque básicamente, como dice aquí en esta diapositiva, y perdonad que no lo abra en grandes porque quiero ir saltando, la idea de este webinario no es tanto que sea teórico sino práctico, pero sí que me interesaba repasar algunos conceptos, entonces voy saltando algunas diapositivas. Como dice aquí, puede dejarnos sin garantías, dejarnos o que nuestro broker, en este caso Active3, ejecute por margen, y eso nos deja fuera de la jugada. Es decir, si no hemos medido bien nuestro drawdown, a la hora de la gestión del capital no estaremos seguros qué porcentaje de mi capital puedo usar en la siguiente operación o hasta qué punto puedo aumentar mi exposición al mercado, puesto que si lo hago de una forma desmedida puede descapitalizar mi cuenta cuando llegue esa serie de pérdidas consecutivas.
Entonces es importantísimo medirlo, el drawdown. De hecho, hace poco estaba con un alumno en un curso y estaba haciendo su plan de trading. En ese plan de trading él había hecho un portafolio de las estrategias que iba a usar, cuánto capital iba a invertir en cada una, qué tiempo, qué horario del día iba a dedicar a cada una, qué subyacente iba a operar cada una. Y llegó el momento del drawdown y me dijo, sí, como drawdown le he puesto el 10%. Y yo le dije, va, fenomenal. Digo, ¿y dónde has sacado ese dato? Y me dijo, pues me lo he inventado. Como he escuchado a varios que hablan que el 10% es un buen dato para drawdown, pues yo le he puesto un drawdown del 10%. Vale, la idea es muy buena de considerar el drawdown. De hecho, él cogía el drawdown, lo multiplicaba por 3 y entonces pues calculaba más o menos el capital inicial de la cuenta que necesitaba para poder operar ese sistema teniendo en cuenta ese drawdown del 3 veces el 10%. Pero realmente no es un dato sólido, porque es un dato que simplemente de escuchar a otros es un dato que él estimó. Entonces ahí el trabajo que él tiene que hacer es un backtest de esas estrategias durante una cantidad de eventos mínima para ser considerada una prueba considerable. Cuando tiene hecho ese backtest, entonces ahí puede determinar cuál es el drawdown real, y en base a ese drawdown real me parece muy correcto el parámetro multiplicado por 2 o por 3, pero con un dato real, no con un dato inventado o un dato que le han dicho. Entonces es importantísimo. Luego, cuando estamos con varias estrategias o comparando la misma estrategia, como vamos a hacer hoy, con diferentes parámetros, siempre, 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 si tengo que elegir entre dos, la que genere menos drawdown. Obviamente entre dos que más o menos tengan el mismo beneficio. Perdón. Porque si no tiene el mismo beneficio, entonces tengo que hacer un balance y determinar entre beneficio o drawdown cuál me interesa. Que para eso vamos a crear un coeficiente, que os enseñaré después a hacerlo. Pero entonces, ante dos estrategias más o menos igualadas, vamos a elegir la que tenga menos drawdown. ¿Vale? Un ejemplo de esto. Para que veáis lo difícil que es recuperarse del drawdown. Tenemos 10.000 euros para un sistema. Tenemos racha de pérdidas y nos quedamos con 6.666 euros. Es decir, hemos perdido un 33%. Para volver a ese punto de partida, necesitamos recuperar 3.333 euros. ¿Qué porcentaje de beneficio necesitaremos para recuperarnos? Y esta es la pregunta que yo lanzo a vosotros. Si teníamos 10.000 y hemos perdido 3.333, nos quedamos con 6.666. ¿Qué porcentaje necesitamos para recuperarnos cuando hemos perdido el 33%? Así a bote pronto, podéis escribir en el chat, estoy viendo el chat. Pensadlo bien porque es una pregunta con trampa. Que es para que sobre todo nos demos cuenta de lo importante que es tener bien medido el drawdown. 50% mínimo, efectivamente. Nosotros pensaríamos que por el hecho de haber perdido el 33 necesitamos recuperar el 33, pero no es cierto, porque como ahora mismo el saldo que tenemos no es de 10.000, sino es de 6.666, lo que tenemos que recuperar es el 50%. Es decir, tengo que seguir el 50% de lo que tengo en este momento en mi cuenta para volver al estado inicial. Es decir, es muy difícil recuperarse el drawdown, por eso hay que medirlo muy, muy bien. ¿Vale? De hecho, simplemente viendo esta pequeña tabla que hice aquí, indicando estas pérdidas, fijaos cómo va subiendo la ganancia que tendría que tener. Es decir, si yo llego a perder el 50% de mi cuenta, tengo que hacer el 100% para volver al estado inicial. Si pierdo el 60%, tengo que hacer el 150%. De hecho, si dais cuenta, es exponencial. Entonces, recuperarse de drawdown es difícil y, por tanto, tengo que tenerlo muy, muy, muy medido. ¿Vale? Y ahora, bueno, para ver alguna ratio de viabilidad, básicamente el primero de todos es el beneficio neto. Todos queremos el sistema que más beneficio neto tenga. Bien, como dice aquí, es una condición necesaria, porque obviamente si no gana, no quiero el sistema para nada, pero no es una condición suficiente. No me vale solo el que más gane, porque como hemos dicho antes, tenemos que medir también el riesgo que estamos asumiendo, tenemos que medir el drawdown que ese sistema va a tener.
Entonces, el beneficio neto es muy importante, es muy bueno, pero como dice ahí, condición necesaria, pero no suficiente. El máximo drawdown sería el que tenga, el más grande que tenga toda la cuenta. Como hemos dicho aquí antes, si tenemos 4, el máximo sería el que sea más grande de todos esos. Y el absoluto sería el máximo de toda la cuenta. Es decir, calcula la diferencia entre el depósito inicial y el valor más bajo que tuvo. Ahí se vería el máximo drawdown. Es importante saber esto y conocer esto. Y os explico por qué. Si yo tengo beneficios en mi cuenta, en mi curva de capital, y luego tengo un drawdown de X, imaginad que aquí ya llego yo el 50% de la cuenta y tengo un drawdown que llega, por ejemplo, pues al 40% de la cuenta. Al 40%, es decir, pierdo el 40% de ese 50%, me quedo con un 10% más o menos del beneficio obtenido. Pues no me preocupa tanto. Si esto sucede después de 6 meses, obviamente no me gusta haber perdido todo lo que he ganado o casi todo lo que he ganado en estos 6 meses, pero ha sido sobre beneficios. Pero ahora yo os planteo, ¿qué sucede si yo arranco mi cuenta justo en ese momento? Es decir, si cuando yo arranco mi cuenta viene el momento del máximo drawdown y de repente se me mete en un menos 50%, cambia mucho la película. Arrancar la cuenta y perder el 50% a tener la cuenta en un 50 y perder el 40. Perdón, el 40 hablábamos, no el 50. Es decir, yo tengo que estar dispuesto a sufrir ese drawdown desde el momento cero, sin haber tenido beneficios. Cuando yo tengo beneficios, perder me fastidia, pero no tanto. Pero cuando yo empiezo de cero, perder me fastidia muchísimo. No solo me fastidia muchísimo, porque ya que me fastidie más o menos es una cuestión emocional, sino que puede realmente sacarme del mercado, dejarme fuera, puede cargarse mi cuenta y, como hemos visto antes, recuperarse ese drawdown se convierte en una misión cada vez más difícil a medida que lo pierdo. Entonces es muy importante que midamos ese drawdown absoluto y que juguemos con él también, ¿vale? Bueno, el siguiente ratio, que para mí es importante, es el factor de beneficio, o como se llama en inglés, el profit factor. Básicamente, resumiéndolo, es en esta frase lo que ganaremos por cada euro perdido, ¿vale? Queremos siempre que sea mayor de 1. Siempre que sea mayor de 1 sea rentable. Cuanto más se acerque a 1, menos rentable es ese sistema que estamos probando, ¿vale? La rentabilidad esperada, el expected payoff, es otro ratio que nos mide el informe que os he enseñado antes. El informe que hemos visto antes también nos medía el expected payoff, que está aquí. Por eso estamos repasando estos pequeños, que es la rentabilidad esperada. Básicamente, para resumir lo que es esto, es el beneficio neto entre el número de operaciones que realiza LA. Es decir, la ganancia esperada por cada operación. Coge el número de operaciones, coge el beneficio neto y divide beneficio entre número de operaciones. Y entonces me da el expected payoff, la rentabilidad esperada. ¿Vale? Otro ratio que es muy bueno para medir si nuestro sistema es un buen sistema o no es un buen sistema. Vale. El factor de recuperación. Entre estos dos. Sistema 1, beneficio neto 100.000, máximo drawdown 10.000. Sistema 2, beneficio neto 120.000, máximo drawdown 30.000. El recovery factor es dividir uno entre otro, y entonces el primero me da de un 10-1 y el segundo de un 4-1. ¿Cuál diríais que es mejor de esos dos? Según el factor de recuperación. El factor de recuperación me está diciendo qué esfuerzo necesitaría hacer para recuperar mi capital. Y a mí me gusta medirlo de otra forma. Es decir, si yo a esta primera estrategia, en esta primera estrategia estuviera dispuesto a sacrificar el 30%, o sea, los 30.000, que es 3 veces más de lo que estoy dispuesto a arriesgar en la segunda, aunque el primer sistema me dé 120.000 y el otro me dé 100.000, si yo aquí estoy dispuesto a jugarme 30.000,
tendré también que multiplicar por 3 el beneficio neto de esta. Con lo cual la primera estrategia es mejor que la segunda, porque podría conseguir 300.000 con el máximo drawdown de 30.000, equivalente al otro. ¿Vale? Entonces, un buen recovery factor, un muy buen recovery factor es de 7 o más, que es un factor que me indica también en cuánto estoy sufriendo, es decir, si sufro X, que sea para un beneficio X, ¿vale? Si sufro X más 1, quiero el beneficio X más 1, porque si sufro X más 1 y tengo el beneficio X, no me interesará. Es decir, estoy dispuesto a sufrir más a cambio de más beneficio, no sufrir más a cambio del mismo o menor beneficio. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos repasado algunos datos de ese informe, del informe que nos muestra MetaTrader, y ahora vamos a meternos más a la hora. Muy bien. Básicamente, tengo aquí un pequeño EA. Este EA lo he llamado MA Samuel, que he preparado, programado. Es simplemente lo que hace es cuando el precio abre y cierra por encima de una media, entonces, aquí lo tenéis. Cuando el precio abre o cierra por encima de una media, abre, la posición es muy sencillo. No es un cruce de medias, sino el precio cierra por encima de una media. Perdón, abre cuando cruza una media y cierra cuando cruza otra media. En este caso, las dos medias que le he puesto, os lo enseño aquí, es la media de 12 y la media de 21. Es decir, va a abrir la posición cuando el precio cierra debajo de la media de 12 y va a cerrar la posición cuando cierra el precio por encima de la media de 21. ¿Vale? Inicialmente le ponemos un stop loss a los 2 de 500 y lo vamos a hacer con 0,1 de lotaje. Y el máximo riesgo es el 2%. ¿Vale? Es un sistema súper sencillo y lo vamos a ejecutar, por ejemplo, en 2010. No voy a poner mucho histórico porque ejecutarlo en mucho histórico significa que vaya mucho más lento. Y como quiero hacerlo todo en tiempo real, no quería cargar mucho histórico. Entonces, si nosotros a una hora ejecutamos este sistema tal cual está aquí, que son los parámetros por defecto, nos va a lanzar este informe. Este es el informe, el gráfico que nos lanza, acabamos de ejecutarlo en tiempo real, nos lanza este gráfico totalmente perdedor y bajista. Empezamos con una cuenta de 10.000 y termina con 7.000 y pico. Si le damos a report, a informe, este es el informe que me lanza. En este informe nosotros analizamos primero nuestro beneficio, es negativo. Nuestro drawdown es relativamente alto, un 26%. Que tenemos aquí, y la rentabilidad esperada, respected payoff, es negativo también. Entonces tenemos negativo, negativo y muy alto, con lo cual tenemos que optimizar estos valores. Para poder optimizar estos valores, yo tengo dos opciones. Una de ellas es, me voy aquí, abro las propiedades del asesor experto y voy jugando con stop loss, take profit y las medias que voy a usar, o directamente yo le doy a MetaTrader un punto de partida, un punto de finalización y un paso. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Vamos a analizarlo. Por ejemplo, en el caso del stop loss, quiero decirle que empezando en un stop loss de 400 y avanzando de 10 en 10, me llegue hasta 2000. Igualmente, quiero que mi take profit, empezando en un paso de 400, avanzando 10, me llegue hasta 2000. Es decir, quiero que me busque las mejores combinaciones en cuanto a cada uno de los valores. Cada uno de estos valores, el balance, el profit factor, expected payoff y el máximo drawdown. En cada uno de estos quiero que me busque todas las combinaciones posibles en estos dos. Empezando en 400 y avanzando de 10 en 10 hasta 2000. También quiero que haga lo mismo con las medias. Empezando en la media de 8 en los dos, avanzando de 1 en 1 y llegando hasta la media de 55. Lo de 8 y 55 es porque me gustan mucho los números de Fibonacci. No tiene ninguna otra razón. Entonces,
con esas 4 variables y con todas estas, con este rango de posibles operaciones, quiero que él me busque los datos más óptimos. Es decir, que él me diga de todos estos y cada uno de ellos los datos que me darían mezclando las mejores opciones entre estas variables que le he marcado: el stop loss, el take profit, la media para abrir la posición y la media para cerrar la posición. Entonces, marco dónde quiero empezar, el paso donde quiero terminar, hago clic en esta casilla de verificación, le pulso aceptar y entonces aquí tengo que marcar la casilla optimización. Es decir, aquí va a hacer una serie de cálculos inmensa. Si yo tuviera que hacerlos a mano, pasaría meses para hacer los cálculos que esto va a hacer. Durante todo el año 2010 me va a encontrar las mejores opciones entre esas 4 variables que yo le he marcado en ese caso, ¿vale? Del modelado tenemos 3 opciones posibles. Si digo cada tick es mucho más preciso, como dice aquí, pero va a ser lentísimo. De hecho, se puede tirar 1, 2, 3 días. Obviamente ahora no vamos a hacer eso. Como este sistema está basado solo en cierres, por encima o por debajo de la media, simplemente haciendo la de precio de apertura me es suficiente. Porque va a ser mucho más rápido y en tiempo real podemos medirlo, y aparte no me es necesario porque el sistema está basado en apertura. Con lo cual no me perjudica. Entonces le doy a empezar, habiendo marcado la casilla verificación, y ahí está. Y empieza. Me dice aproximadamente, y yo lo marco para que lo veáis, aproximadamente va a tardar 2 minutos y medio en hacerlo. Me van a analizar 10.496 datos de un rango de 59 millones de datos. Casi nada. ¿Vale? Y entonces me va a encontrar en todo este rango, me está haciendo una serie de cálculos. Esta serie de cálculos me va midiendo el profit, el número de operaciones totales, el profit factor, el expected payoff y el drawdown en porcentaje y en dinero, que son las variables que hemos analizado nosotras antes en ese PowerPoint que os he puesto. Por eso he perdido un poco de tiempo en enseñarlo, porque es importante que entendamos cada una de ellas. Entonces, estas son las combinaciones posibles que me está haciendo en cada una de esas 4 variables que yo le he marcado. Acordaos que le hemos dicho que queríamos que encontrara en el stop loss, en el take profit, en la media de apertura y en la media de cierre las mejores opciones. Entonces son las 4 variables que me está combinando. Esas 4 variables me está encontrando las mejores opciones en esta lista de datos. Pero aparte también me hace un gráfico que es súper chulo, que este gráfico es un gráfico punteado que me va creando una nube. Si os dais cuenta, la nube está viniendo así. Todo esto es la nube que me ha creado. Es decir, está todo punteado, pero si os dais cuenta es mucho más densa o espesa en esta zona. Eso quiere decir que en esa zona están los mejores datos. Pues ahora tenemos que analizarlo. Vale, ya ha terminado. Vemos aquí que ya ha terminado. Y me ha lanzado todos estos datos. Me analiza en este caso 5.160, me ha dado 5.160 datos. De toda esa cantidad de datos que ha manejado, que son 10.496, me ha arrancado 5.160 posibles combinaciones que pueden ser interesantes. Yo aquí en el mismo MetaTrader puedo ordenarlos por profit, es decir, la más rentable de todas va a ser esta combinación, la combinación 4117, que me va a dar el stop loss de 1700 con un take profit de 1970, media de apertura 20, media de cierre 45. Esa me va a dar los mejores resultados de todos en cuanto a profit. Hemos dicho antes que no siempre la más rentable es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque tengo que analizar si es a costa de muchísimo riesgo. Ahora, que no quiero filtrarlo por el profit porque no me importa tanto que me dé mucha rentabilidad, sino que lo que quiero es sufrir poco. Entonces los puedo filtrar por el drawdown. Le pongo el drawdown más pequeño que hay. En este caso es un drawdown del 4,96 y en concreto me lanza un profit factor de 1580, que en comparación a la otra que teníamos, que era de 10,
11.000, pues hay una diferencia bastante grande. Ahí vemos que ni el menor drawdown es la mejor porque la rentabilidad cae mucho, ni el mayor profit es la mejor porque el drawdown sube bastante. Es decir, el máximo drawdown que tenemos aquí es un drawdown del 31. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre esas dos. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues obviamente voy probando o directamente a ojo voy diciendo, bueno, pues buscamos un buen equilibrio que no esté ni a tope de profit ni a tope de drawdown. Y buscamos un equilibrio. ¿Cuál es el drawdown más grande que hay? 30 y tantos. ¿Cuál es el más pequeño que hay? 4. Pues hago la media y entonces más o menos busco el profit que puede estar en esa línea. Es una acción bastante rudimentaria. Lo que yo hago para encontrar esto es simplemente cojo estos datos, pulso sobre el primero y manteniendo Shift pulsado me voy al último. Que se seleccionen todos. Y entonces le doy a Control C, que es copiar. Cuando lo tengo en Control C, entonces me vengo a Excel. Y entonces en Excel le doy, voy a hacerlo aquí y ahora veréis por qué, le doy a pegar. Y me pega todos esos datos en Excel. Esta columna de ceros la puedo borrar. Porque no me aporta ahora mismo nada. Esa columna de ceros la puedo borrar y estas vamos a hacer doble clic para que todas estas columnas se queden bien ajustadas, porque me interesa ver los datos, especialmente de las que yo iba a analizar, que recordad que la que iba a analizar eran estas 4. Yo estaba analizando estas 4 variables. Vale, una vez que las tengo, le voy a poner los títulos para no perderme que tiene MetaTrader, es decir, Past, Profit, Total Trades, etc. Yo para no perder tiempo en el webinario, pues ya los tengo aquí creados, simplemente voy a copiarlos y voy a pegarlos. Aquí lo tenemos. Eso simplemente para que hacer nuestra hoja de análisis, porque recordad que el objetivo de este webinario es aprender a optimizar nuestro Expert Advisor. Entonces lo que queremos hacer ahora es optimizar. De esa curva fea que nos ha dado antes, queremos ver la forma de convertir en este mismo periodo esta curva en positiva. Y para eso vamos a estudiar cuáles son los mejores parámetros, para que no perdáis la perspectiva de lo que estamos haciendo. Vale, una vez que tengo esto así, voy a crear un coeficiente nuevo, que este coeficiente es Profit partido de Drawdown. Este coeficiente para mí va a ser muy importante porque me va a encontrar ese equilibrio que hablábamos. Entonces, para poder calcularlo, pulso sobre esa celda, le doy a igual y cojo Profit, que es el C2, partido de Drawdown en dinero, porque el Profit me lo da en dinero. Y entonces pulso Intro. Y me da un error. ¿Por qué me da ese error? Ese error me da porque cuando exporto los datos de MetaTrader, es decir, cuando le doy a copiar y los pego aquí, me pone puntos, porque MetaTrader reconoce el decimal con punto, pero Excel, nuestro Excel, normalmente reconoce el decimal con comas. Entonces, para poder solucionar esto, simplemente me vengo aquí a buscar y seleccionar, le doy a reemplazar y en reemplazar le digo que quiero reemplazar los puntos por las comas. Le doy a reemplazar todos. Lo dejo un momento, ya me confirma que está hecho, le doy a cerrar y automáticamente ya me ha calculado mi profit partido de drawdown, mi coeficiente. Como lleva muchos decimales y no lo quiero contando decimales, le voy a recortar a 2 decimales. Simplemente. Una vez que tengo esta fórmula hecha, o este coeficiente, simplemente lo voy arrastrando hasta los 5.000 y pico registros que me ha dejado. Tarda un pelín, pero tampoco es algo excesivo. Vale, aquí lo tenemos, 5.161 registros, lo calcula todo y ahí ya tengo mi coeficiente. Este coeficiente me va a encontrar un muy buen equilibrio, de hecho el mejor equilibrio entre el drawdown y el profit. Una vez que lo tengo, entonces pulso sobre la primera columna y le doy a filtro. Ordenar y filtrar, filtro. Me pone los filtros y entonces pulso sobre el primero y le digo ordenar de mayor a menor porque quiero el coeficiente mayor.
este coeficiente mayor me va a indicar que es el mejor equilibrio entre drawdown y profit. En este caso me dice que el equilibrio mejor está con el profit de 11.487 y un drawdown del 785, que equivale a 1.106,77. Y por tanto los mejores parámetros son stop loss de 1930, take profit de 1970, media de apertura 20, media de cierre 45. Aquí he encontrado los mejores resultados. Ahora vamos a ver si esto es verdad. Voy a guardar mi Excel porque no tengo ganas de volver a hacerlo. Vale, ya tengo guardado esto. Repito, esto es un coeficiente que yo creo para encontrar ese equilibrio, pero yo podría filtrar por profit o por drawdown o por lo que sea. Si estoy dispuesto a asumir más riesgo y quiero el mayor profit, puedo irme directamente al mayor. Pero yo calculo esto porque creo que es una buena forma de optimizarlo y encontrar un buen equilibrio entre drawdown y profit. Una vez que lo tengo, identifico que el número de la itinerancia, la vuelta 4808, el dato 4808 ha sido el que me ha arrojado los mejores datos. ¿Para qué quiero saber esto? Una vez que tengo identificado el 4808, me voy directamente a MetaTrader otra vez, a los resultados. Los ordeno por este botón que se llama Pass y lo busco el 4800, 4800 era 4808. Busco el 4808 y ahora os explico por qué. Tenemos aquí el 4808, está aquí, 1930, 1970, lo comprobamos, 1930, 1970, 2045, 2045 que lo tenemos. Pues ahora, simplemente haciendo doble clic en ese, ya me pasa directamente a la prueba de estrategia y si voy a las propiedades del experto ya me las ha cargado por defecto. Me ha puesto 1930, 1970, 20 y 45. Es decir, ya puedo ejecutar directamente el asesor experto con esos datos que yo considero que son los mejores por el coeficiente que hemos averiguado. Ahora, si me interesa hacer un buen ajuste por TIC, ya no tanto por precio, porque ahora sí quiero que sea lo más fiable posible, quito la pestaña de optimización si la tengo marcada, en este caso él la quita por defecto, pero por si acaso repaso, y le doy a Start. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Si recordáis, esta curva con los parámetros por defecto era así, totalmente bajista y mala. Pero hemos optimizado los parámetros en esta curva de tiempo. En MetaTrader, en 2 minutos y otros 5 que yo he gastado en mi Excel, hemos pasado de una curva negativa a una curva positiva. Ahora yo analizo mi informe y veo que en este informe ya tengo un Profit Factor positivo, tengo un Drawdown bastante bajo y tengo un Expected Payoff muy bueno. Entonces, ¿quiere decir esto que me voy a forrar y me voy a hinchar a ganar dinero? No, obviamente no, porque esto es a gráfico pasado, es a toro pasado y es algo que ya sucedió en el pasado. Pero de esta forma yo sí puedo ir optimizando. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? Una vez que yo identifico esto, por ejemplo, en este año, yo me vengo aquí y entonces analizo 2 o 3 o 4 años. Y en estos parámetros intento buscar con estos mismos parámetros, intento analizar si en esos 2 o 3 o 4 años que yo estoy analizando sigue funcionando igual de bien. Que veo que funciona igual de bien, entonces puedo ir confiando en ellos. Que veo que necesita ajustes, repito el proceso. De hecho, la otra opción sería repetir este proceso que hemos visto, en vez de haciéndolo solo a un año, haciéndolo, por ejemplo, a 7, 8, 9 años. Cuando yo analizo 7, 8 o 9 años, yo puedo establecer más o menos cuáles son los parámetros que mejor funcionan, porque si algo me ha lanzado mi hoja Excel, es que hay un rango que funciona bastante mejor. Es decir, no, este ha sido el mejor de todo en base a mi coeficiente, pero realmente yo tengo toda esta franja
que ha funcionado bastante bien. Y curiosamente, toda esa franja que ha funcionado bien, estamos hablando de que tiene stop losses altos y take profits altos. Y más o menos todas trabajan en la misma combinación de medias, entre la 20 y la 45. Obviamente yo sé que si alargo mis stop profits, mi take profit y mi stop loss y trabajo con estas medias, tengo una alta probabilidad de que funcione mucho mejor que si no lo hago. Entonces, yo en mi MetaTrader ya sé que trabajando con esos parámetros altos va a funcionar mejor que los bajos y entonces puedo analizar un periodo muy largo de tiempo, pues yo que sé, avanzar, por ejemplo, desde el año 2000 al año 2010, 10 años. Y en ese periodo de tiempo, con esta optimización, puedo hacer un muy buen acercamiento, un muy buen ajuste a qué parámetros son los que mejores funcionan. Una de las cosas más importantes a la hora de analizar esto es que yo tengo que analizar entornos bajistas, entornos laterales y entornos alcistas. Porque si yo pruebo mi sistema solo en un momento, en un año, dos, tres, donde ha ido totalmente alcista, mi sistema puede que sea muy rentable. Pero eso no quiere decir que sea igualmente rentable cuando te metes en un entorno bajista o que te metes en un entorno lateral. Por ejemplo, las medias móviles funcionan súper bien en tendenciales, los alcistas y los bajistas. Pero si esa media móvil yo la pongo a trabajar en un entorno lateral, es muy probable que tenga muchas pérdidas. Entonces, cuando yo quiero hacer un muy buen análisis, lo que debería es mirar mi gráfico a toro pasado, porque para eso lo tengo, pero simplemente en mi gráfico yo puedo estipular en una buena franja de tiempo, a ver, perdón, por ejemplo, en diario, un segundo, que quiero limpiar esto, ahí está. Por ejemplo, en gráfico diario, yo puedo decir, vale, del año 2010 al año 2014. Del año 2010 al 2014 tengo del 2009 al 2010, eurodólar estuvo muy bajista. Del 2010 al 2011 estuvo muy alcista. Del 2011 al 2012, muy bajista. Y del 2012 al 2014 está alcista. Vale, y dentro de todo eso tengo en el 2011, prácticamente de diciembre a agosto, tengo un lateral. Y luego, por ejemplo, aquí tengo otro lateral que es entre febrero del 2012 y noviembre del 2011. Y entonces yo debería coger y analizar mi asesor experto ese mismo ejercicio que hemos hecho ahora buscando la mejor opción en este tramo cuando está tan bajista, pero por separado, ¿eh? En este tramo cuando está tan alcista, en este tramo cuando está lateral, es decir, analizarlo por tramos. Porque si yo hago de corrido estos desde 2009 hasta 2014, posiblemente me lance unos datos más o menos buenos, pero no serán del todo fiables. La forma de hacerlo mucho más óptimo es analizarlo por tramos. Solo voy a coger este tramo del 2009 al 2010. ¿Funciona bien mi sistema? Genial. Ahora voy a coger otro tramo. Solo analizo este tramo. ¿Funciona bien mi sistema? Genial. Después otro tramo. Luego el lateral. Luego el otro lateral. Luego el otro tramo. Hacerlo por tramos, analizarlo por tramos y optimizar cada uno de esos tramos. Cuando haya optimizado cada uno de estos tramos, entonces puedo encontrar patrones que se repiten. De hecho, lo que puedo hacer es analizar este tramo y entonces me vengo a mi Excel y los cargo. Analizo el siguiente tramo, el lateral, los cargo en mi Excel. Analizo el siguiente tramo, el alcista, lo cargo en mi Excel. Analizo el otro tramo, lo cargo en mi Excel. Y una vez que lo tenga cargado en mi Excel, entonces aplico la fórmula que hemos aplicado. Es decir, creo mi ratio de Profit Factor partido de Drawdown, filtro por eso y entonces me lanzará los mejores datos de toda esa secuencia. Podría ser una buena opción para hacerlo. Que no quiero así, entonces debería repetir esta primera opción, o sea, esta misma opción de buscar este coeficiente en cada uno de los tramos. Y luego analizar entre esos tramos alcistas, bajistas y laterales si hay patrones que se repiten. Por ejemplo, en los patrones, o sea, en los tramos bajistas, a lo mejor los niveles altos funcionan. Pero me doy cuenta que en los laterales los niveles altos no funcionan tanto. Funcionan mejor los niveles, o sea, todos los take profit más bajos. Bueno, pues puedes encontrar un término medio. Es decir, la forma de analizar y optimizar bien un EA no es hacer 10 años de corrido. De hecho, es que me molesta bastante cuando hay algunas personas que venden EAs y te hacen eso. Te dicen, súper rentable en los últimos 15 años y te lo ponen todo de corrido.
Eso es falso realmente, porque ese dato que está lanzando no es para nada fiable. No es para nada fiable. Entonces, ¿yo qué haría? Si yo quiero ver un análisis de 10 años, pero no quiero verlo de corrido. Yo quiero ver que me analice por tramos, alcistas, bajistas y laterales, y después unir todo eso, estudiar todos los datos que me arroja y entonces encontrar patrones que me den una buena fiabilidad, patrones que sean estables en todas o se acerquen mucho en todos los entornos de mercado. Ya no es solo cuestión de rodar el EA en muchos años, sino el rodarlo por tramos. Y de hecho, una de las operaciones que yo suelo hacer mucho, es cuando yo encuentro un gráfico, vamos a volver al otro, al de por defecto. Y vamos a correr otra vez para que veáis la diferencia. Este era el que estaba por defecto. Lo que yo suelo hacer también es cuando encuentro un tramo, imaginad que este viene así conforme está viniendo, pero luego hace así y termina siendo positivo. Lo que yo hago es, cojo este tramo, mido en qué fecha hay aquí y qué fecha hay aquí, y entonces corro el asesor experto en esta fecha e intento optimizarlo en esa fecha. Es decir, voy a intentar que los periodos que no gana, sino que está perdiendo, intentar suavizarlos todo lo que pueda. Porque si el EA es ganador y es ganador, lo que intento es suavizar aquellos entornos en los que ha sido perdedor. ¿Cómo lo suavizo? Haciendo esto mismo. Lo vuelvo a correr, analizo intento optimizarlo, analizo el resultado, busco los mejores y entonces ya vuelvo a hacerlo de corrido para ver si me ha suavizado esa curva. Sí, Matías me está preguntando, siempre más conveniente analizar por ventanas temporales. ¿De cuánto tiempo hacia atrás? No es tanto ventanas temporales, sino situaciones de mercado. Es decir, entornos alcistas, bajistas y laterales. Obviamente, en este caso, yo estoy analizando una hora. Pero si analizo 15 minutos, a lo mejor en cuestión de 6 meses ya tengo todo tipo de entornos. Tengo entornos bajistas, laterales, alcistas. Si analizo un minuto, ni os cuento. Es decir, un minuto, a lo mejor haciendo un mes, ya puedo tener varios entornos, alcistas, bajistas, laterales. Es decir, no es tanto cuestión de cuánto tiempo analizo, ni siquiera por temporalidad, sino que necesito el número de eventos suficiente y las circunstancias de mercado diversas. No siempre en alcista, no siempre lateral, no siempre bajista. Porque imaginad si tenemos un eurodólar, como hemos visto aquí, en este gráfico. Fijaos, este eurodólar del 2009 al 2010, mayo, junio del 2010, estuvo total y absolutamente bajista. Si yo diseño un EA tendencial, pues este tramo, vamos, voy a echarme a ganar pasta. Pero luego aquí, en este lateral, ¿qué va a suceder? O si es un sistema que las bajistas gana mucho y las alcistas pierde, ¿qué va a suceder cuando empiece la subida? Es decir, es más buscar entornos diversos de mercado y hacer que corra el EA en esos entornos diferentes de mercado. Obviamente, cuanto más baja es la temporalidad, efectivamente, como dice Mike, al aplicar este método por rangos hay que tener claro en qué tendencia estamos, efectivamente. Porque necesito que para que sea un buen EA tiene que correr en todos los entornos. No quiero decir que gane igual en todos los entornos, a lo mejor realmente gana más en momentos de tendencia, pero por lo menos que en los momentos laterales no me quite todo lo que me ha dado. Es decir, si consigo minimizar el impacto cuando coja tendencia estaré ganando, pero cuando se meta en lateral, aunque me quite, no me quitará tanto como he ganado. Es decir, es conveniente probarlo en diferentes entornos de mercado. Si tengo, como decía, si trabajo una temporalidad más pequeña, como M1, M5, que más no ha salido ese M5, M1, M5, obviamente probando unos 6 meses voy más que sobrado, porque habrá una cantidad de eventos importantísima y situaciones de mercado en eso. Pero claro, si yo estoy analizando en H4, 6 meses prácticamente no me arrojan nada, que menos que analice un año o dos. Es decir, porque necesito necesito ver diferentes situaciones de mercado. ¿En qué analizo yo? Me está preguntando Mike. Depende del EA que corra. Hay EA que están diseñados más a swing trading, entonces pues analizo temporalidades a partir de H1 hacia arriba, y hay otros que están enfocados en intradía, entonces analizo de H1 para abajo. Es decir, depende del sistema que esté corriendo. Este, por ejemplo, lo estoy probando todo el tiempo en H1. ¿Vale? Bueno, más cosas. Hemos visto esta curva bajista,
¿Cómo la hemos conseguido convertir en una curva alcista cambiando estos parámetros? Los parámetros los hemos sacado con esta forma de analizarlos, que era 1930, 1970, 20, 49, 1930, 1970, 20, 45. Y aquí hemos analizado que estos de aquí me arrojan una curva alcista en comparación de la otra. Siguiente dato importante, y sobre todo especialmente cuando vayáis a decidiros o a mirar o analizar algún EA comercial que os estén ofreciendo. Cuidado con esto. Esta es la calidad del backtest. En la calidad del backtest, yo aquí normalmente tengo que ver un número muy alto. Es decir, lo ideal es que me haga un backtest con calidad de modelado que se llama del 90%. Como mínimo, para darle algo de fiabilidad, aunque el 90% tampoco es muy bueno. Pero inicialmente la calidad del modelado en esta que os he enseñado a vosotros es no asignada, es decir, es muy mala. Porque digamos que los datos que están dentro del simulador son datos que tienen muchos huecos, que no están rellenos o son creados. A veces cuando los datos que cargamos en el historial, por ejemplo, si yo me voy a Tools, a herramientas, centro de historiales, nosotros veremos aquí que en diferentes temporalidades, por ejemplo la de H1, tenemos estos datos cargados. Es apertura, máximo, mínimo y cierre. Son estos datos cargados. Pero puede ser que estos datos no estén completos, estos datos no sean fiables y no estén bien formados. Entonces lo que hace MetaTrader es rellenar esos huecos. Cuando en M1 no tiene la suficiente información y tiene que crear un H1, rellena los huecos. Y eso establece que la calidad de modelado, es decir, lo que debe aparecer aquí, no sea tan fiable como debe. En la mejor calidad de modelado que existe es 99%. Es decir, nosotros le hemos cargado a MetaTrader de una forma externa un histórico en ticks que él ha transformado en unas barras de H1, pero al tick. Es decir, son barras de H1 muy fiables. Para poder hacer eso, tiene que ser a través de un software externo. Yo la única forma que he encontrado de hacerlo es un software externo que es este. Yo no tengo nada que ver con este software, por si lo preguntáis, no vendo el software, no gano nada con el software, no soy asociado de nadie del software, pero es cierto que es lo mejor que yo he encontrado. La página es EA Review y se llama TickData, como pone aquí, TickData. TickData es un software, es de pago, no es gratis, yo lo tengo porque lo uso. Es un software que vale en torno a, creo que era 90 y tantos dólares, no recuerdo más, 97 dólares. Se instala y entonces esto lo que hace es permitirme, como veis aquí, pone Use TickData, utilizar una calidad de modelado, es decir, unos datos, bueno, tiene unas opciones que puede cambiar, pero me permite cargar unos datos, un histórico que es fiable, porque es un histórico descargado al tick y creado. Es decir, no es con huecos rellenos de datos que me faltan, sino son barras creadas con ticks. Para eso se te instala esta especie de araña que hay aquí. En esta especie de araña se baja la data o los datos de los gráficos que tú quieras, desde el año que tú quieras hasta el año que tú quieras, y entonces esto te lo descarga, tarda bastante, y una vez que está descargado, entonces MetaTrader a través de software te lo transforma en unos datos fiables. Fijaos ahora la diferencia. Si yo marco esta casilla de usar TickData con los mismos parámetros que lo hemos puesto antes, le doy a empezar. Perdón. Esto era 2010 y no va a estar un montón de tiempo. Ahí está. Me va dibujando el gráfico. Más o menos el esperado con esos datos que hemos analizado. Va bastante más lento porque aquí sí que analiza cada tick, no analiza cierre, pero fijad ahora. Ahora la calidad del modelado es del 99%.
Es decir, esa curva que era bajista mala, la hemos transformado en una curva alcista y encima con una calidad de modelado del 99%. Esto quiere decir que la calidad es altísima. La calidad de los datos y del análisis que ha arrojado es altísimo. Es la mejor que hay. No se puede conseguir más del 99%. De hecho, el tío que programó esto ha estado varios años programándolo. Y de hecho es la segunda o tercera versión que saca. Yo ya la llevo trabajando tiempo. Para aquellos que estáis interesados en los sistemas automáticos, para aquellos que realmente queréis hacer un backtest en condiciones y profesional, os lo recomiendo. Ya digo que yo no gano nada, no soy partner de nadie, ni vendo nada. Simplemente a mí me ha ayudado muchísimo a encontrar una calidad bastante buena o una fiabilidad bastante buena a la hora de hacer estos backtests. Porque os voy a enseñar algo súper interesante para este ejemplo. Mirad, tengo por aquí otro EA, que es este, el eurodólar RoboM, que he llamado, ¿vale? Vamos a analizarlo en M15 en esta misma temporalidad, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nada, este es otro diferente en otros parámetros, pero mirad el gráfico que me arroja. Más o menos un buen gráfico. Tiene su drawdown, como siempre, como todos los sistemas. Si no lo tienen, tenerle miedo. Quien nos vende un sistema sin drawdown, tenerle miedo. Pero más o menos es alcista. No es muy abrumador. Pero bueno, termina en positivo la cuenta. Con una calidad de modelado estándar de MetaTrader. Ahora fija, simplemente añadiéndole una calidad de modelado de calidad, vale la redundancia, mirad la gráfica. O sea, el mismo sistema en el mismo periodo de tiempo. Mirad qué diferencia. Es decir, lo que me estaba mostrando el otro no era nada fiable. ¿Por qué? Porque no tenía cuenta comisiones, no tenía cuenta el deslizamiento, no tenía en cuenta las restricciones de bloque, no tenía en cuenta que MetaTrader rellena los huecos de los datos que ha descargado por defecto. Es decir, ¿cómo cambia la película? De esto a lo otro, simplemente por meterle una data de calidad. En cambio, en el otro sistema que hemos analizado antes, a una hora, si lo hago sin la calidad buena es positivo, 18.888, y si lo hago con la calidad buena, un poco más lento, pero también es positivo. Es decir, eso me indica que es un sistema estable, porque no solo me daba buenos resultados con unos datos malos, con un histórico malo, sino me seguía dando unos resultados con histórico bueno. Entonces, ¿el backtest por defecto en MT4 no es del todo fiable? No, no es del todo fiable. Hay brokers que te ofrecen una data malísima. ActiveTrace en concreto, los datos que ellos ofrecen histórico es bastante bueno. Es decir, la mayoría de ellos te van a llegar a un modelado del 90%. Pero de ese 90% al 99% es lo que puede marcar que tú ganes o no en tu sistema. Porque muchas veces yo he hecho calidad de modelado del 90% y me da una, por decirlo así, una rentabilidad a lo mejor de 50-60%, pero luego cuando hacía la calidad de modelado esta del 99% se me quedaba en un 35-40%. Es decir, seguía siendo ganador, pero me cambiaba la película. En este caso, por ejemplo, prácticamente no lo cambia. El otro terminaba en 18.888 y este en 18.358. Entonces, como conclusión, ¿se puede hacer un backtest con la calidad de modelado estándar ActiveTrace? Sí, y funciona muy bien. Ahora, si quieres llevarlo a un nivel más profesional o si quieres darle una última prueba antes de poder poner tu dinero, no sería una mala opción hacerlo con este software y hacer un modelado del 99%. ¿Qué mínimo modelado? El 90%. Menos del 90% no le haría ni caso. Es decir, cuando vendan algo y aquí ponga el 20 y tantos, que muchas veces aparece el 23 o el 25, o ponga el NA, ni caso. Aquí pone no assign, pues yo lo diría como ni caso. No hagáis ni caso, porque eso no vale para nada. Que menos que aquí tengáis un 90 y si ya queréis afinarlo, que lo llevéis al 99. Si no le hagáis ni caso, hacer mucho hincapié en este dato de aquí. A veces lo pasamos lo pasamos por alto y simplemente nos fijamos en la curva. ¡Ostras, una curva alcista! Voy a echarme a ganar pasta con este sistema. Cuidado.
ya habéis visto el mismo sistema cambiando los datos de atrás como convertir una curva alcista en una curva totalmente bajista. Entonces, mucho cuidado con eso y, por favor, antes de poner vuestro dinero en juego, mirad muy bien cómo lo hacéis, con quién lo hacéis y de qué forma lo hacéis. Los sistemas automáticos son difíciles, pero llegan a funcionar. Hay que trabajarlo mucho. La gente piensa que por ser un sistema automático simplemente le doy el botón de piloto automático y me he hecho ganar dinero. No es así. Un sistema automático tengo que hacerle muchas ferrerías antes de ponerlo en marcha. Como os he dicho, en entornos bajistas, laterales, alcistas, cuando tenga periodo de drawdown, me meto a analizar solo el periodo de drawdown. Intento suavizar ese periodo de drawdown. Intento ver cómo está. Luego analizo por tendencias. Luego lo analizo por años. Luego lo hago de corrido. Es decir, hay que hacer muchas pruebas antes de poner el dinero. No simplemente le doy al botón Start, y cuando me sale una curva alcista le meto la pasta. No. Hay que hacerlo con cabeza y con cuidado. Porque estamos hablando de nuestro dinero. Dinero que cuesta mucho ganar y por supuesto no quiero perder. Entonces vamos a trabajar. Luego primero lo pruebo en demo. Después lo pruebo en real con cuenta pequeña y luego ya le voy metiendo más dinero a esa cuenta. Es decir, es muy importante. Y ahora simplemente para que cerremos lo que hemos empezado, la mejor forma de optimizarlo es, como os he dicho, nos vamos a las propiedades, le ponemos el inicio, el paso y el final, le dejamos que calcule todos los datos, cogemos todos esos datos, lo exportamos a Excel. En Excel podemos crear este coeficiente que yo he hecho para encontrar un equilibrio entre beneficio y drawdown, y entonces me fijo en esos datos, los vuelvo a cargar y hago la prueba para identificar si están bien, si va en línea con lo que yo estaba esperando. Y así es una forma de poder trabajar, de poder analizar con un criterio sólido si el sistema automático que estoy usando es bueno o no es bueno. Hacerlo con criterio y con cabeza. Muy bien. Me preguntan, en tu experiencia, ¿qué es un buen rinde sostenido anual del capital trabajado? Un buen rendimiento, entiendo. Sostenido anual del capital trabajado. Es que esa pregunta es muy relativa porque va muy asociada al riesgo que estoy dispuesto a asumir. Si, para que os hagáis una idea, lo que pasa que, claro, con cuentas pequeñas esto cambia un poco la perspectiva. Los hedge funds, los grandes fondos, y yo he trabajado con, no directamente, pero indirectamente con algunas gestoras y fondos, ellos haciendo un 30-35 anual con un drawdown de 10-15%, estarían muy contentos. Muy contentos. Un 30-15, un 30-10, eso sería excelente para ellos. Es cierto que estamos hablando de fondos con millones de euros. Si nosotros trabajamos con cuentas pequeñas de 10, 15, 20, 50 mil euros, pues sería interesante conseguir algo más de rentabilidad. Es decir, no algo totalmente desproporcionado, pero tranquilamente meternos entre un 3, 4, un 5 anual. Sería algo interesante. Meter 4, 5, perdón, anual, mensual, para conseguir entre 50 y 60 anual. Pero con mucho criterio y con mucha cabeza. Es decir, hacerlo con cuidado, analizándolo, el sistema que esté muy testeado, muy probado, la cuenta muy trabajada, una gestión del riesgo exquisita y alucinante, porque lo más importante de todo esto es que la gestión del riesgo esté muy afinada, porque eso va a ser lo que marque la diferencia entre ganar y perder. Entonces, basado en mi experiencia, cuidado, siempre lo digo desde mi experiencia, yo no soy ningún genio, ni soy ningún adivino. Simplemente, tanto Rubén como yo, Rubén López como yo, llevamos trabajando ya cerca de 10 años en el sector y las hemos visto de todos los colores y de todos los sabores. Entonces, pues basado un poco en esa experiencia, intentamos siempre dar esas clases, esas charlas o webinarios para que la gente, si de alguna forma pueden evitarse algún pescozón, que puedan evitarlo, basado en nuestra experiencia. Así que, por favor, sistemas automáticos me encantan, funcionan, pero trabajarlos y probarlos muchísimo antes de poner el dinero. Una pregunta más. ¿Podrías repetir después de comprobar en Excel qué datos son los más favorables? ¿Cómo pasarte a optimizar automáticamente? Claro que sí. Una vez que tengo mi Excel y me arroja los datos, yo he filtrado por mi coeficiente, o he ordenado, mejor dicho, por mi coeficiente, y me arroja que los mejores datos son estos. O directamente los pongo en las pruebas de estrategia, es decir, me vengo aquí y los meto a mano, que eso es un poco aburrido, pero también puede ser, porque claro, aquí son solo 4 parámetros, pero imagínate que fueran 10 parámetros diferentes lo que estoy haciendo, entonces es un poco rollo. Lo que puedo hacer es, identifico en mi Excel cuál es el número de la operación, es decir,
perdón, más que de la operación, del análisis. Este caso es el 4808 y entonces me vengo otra vez a MetaTrader, a la lista de resultados, ordeno por pass, pulsando aquí arriba, y una vez que está ordenado busco la itinerancia 4808. Compruebo que es la mía, 1930, 1970, 1930, 1970. Una vez que la tengo comprobada, hago doble clic y directamente ya me trae otra vez a probar la estrategia, pero si le doy a las propiedades, ya me ha cargado el solo los valores por defecto de esa mejor opción. Simplemente le doy a aceptar y le doy a empezar la prueba y aquí tengo mi gráfico. ¿Vale? De todas formas, no os preocupéis porque esto está grabado. Entonces, si ha quedado algo en el tintero que ahora os suena y después lo pensáis más tranquilamente y necesitáis repasarlo, pues entráis al área de usuario de ActiveTrade. Si no estáis registrado, os registráis, entiendo que sí, para ver este webinario y entonces podéis verlo otra vez y hacerlo tantas veces como queráis. Y si queréis algo más de información, pues nos escribís un correo a info@usacpd.es o contactáis con la gente de ActiveTrade que estarán encantados de ayudaros. Y más o menos esto es. Espero que os haya podido servir de algo, que podáis sobre todo evitar esos tortazos y esas pérdidas totalmente absurdas, porque pérdidas siempre hay, pero que no sea por no haber trabajado. Es decir, si el sistema gana o pierde es diferente, pero que por lo menos el trabajo previo lo hayáis hecho con cabeza y con criterio. Espero que os haya podido servir. Para mí es muy gratificante hacer esto, primero porque me gusta lo que hago y segundo porque me gusta compartirlo con otras personas, porque ojalá me lo hubieran contado a mí hace 8, 9 o 10 años cuando yo empecé a pegarme trastazos con el tema de los sistemas automáticos. Así que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y realmente espero que hayáis podido disfrutar y os haya servido de algo. Buenas tardes a todos y ya nos vemos en el próximo.